Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. El siguiente mensaje lo he titulado Cuando el hombre pierde el rostro de Dios, pues expresa de manera metafórica lo que está ocurriendo precisamente ahora en el mundo como producto del alejamiento de los preceptos que el Creador ha puesto en nosotros. Empecemos. Vivimos en un tiempo en el que la desorientación moral se ha convertido en norma. La mentira se disfraza de libertad, la crueldad de justicia, la indiferencia de autosuficiencia. Asistimos a una silenciosa pero implacable deshumanización del ser humano cuya raíz es espiritual, esto es, la ausencia de principios y valores que reflejan la imagen del Creador. En la carta a los Romanos capítulo 1, desde el versículo 28 hasta el 32, el apóstol Pablo se refiere al deterioro de la conciencia en quienes se han alejado de Dios y lo expone en los siguientes términos. Abro comillas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pongan atención a esta última parte porque aquí no está hablando de desconocimiento de las leyes de Dios o de la voluntad de Dios, sino que dice habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, o sea, las respaldan, las acolitan, como dicen ahora. En relación a lo dicho, hago un breve paréntesis para comentar que si el descaro y la falta de ética de ciertas personas que se dedican a producir información falsa ya es un problema recurrente en ciertas plataformas digitales, mayor aún es la frialdad con la que son abordados temas como los asesinatos perpetrados con saña, incluyendo imágenes y videos explícitos que cultivan el morbo y aterrorizan a unos mientras vacian la conciencia de otros. O los conflictos bélicos que lastimosamente se están librando hoy en día, lo cual es realmente reprochable. En este último punto, vemos a gente inescrupulosa que simpatizan con uno o con otro bando y no tienen el mínimo pudor para celebrar los mortales ataques de su país favorito contra el otro, como si se tratase de un videojuego o de un partido de fútbol o de cualquier otra competencia deportiva. No estoy hablando de los fans de determinado personaje o de determinada corriente política, sino de cualquiera de ellos, indistintamente de que se trate de Donald Trump, de Netanyahu, de Putin, de Zelensky, de los hutíes, de Hamas, de Irán, de Xi Jinping o de cualquier otro. Aquí no se trata de la simpatía o preferencia política que con todo derecho y dentro de la normalidad cualquiera pueda tener en ejercicio de su libertad de pensamiento y de expresión. De lo que se trata es del enfermizo comportamiento de individuos que para ganar dinero por medio de las plataformas digitales se dedican a manipular a otros, difundiendo mentiras y celebrando con entusiasmo deportivo las imágenes de un bombardeo a poblaciones civiles, una explosión en un punto estratégico con saldo mortal de muchos militares del otro bando, militares que también son seres humanos con familia como usted y como yo, de la celebración de la destrucción de locaciones que dejan víctimas fatales, etcétera, etcétera. Estas personas
sentadas cómodamente detrás de un ordenador, aplauden este tipo de cosas, contribuyendo a la deshumanización de las personas en un ejercicio repugnante que exhibe de cuerpo entero hasta qué punto de deterioro ha llegado la especie humana. En el pasaje bíblico leído hace un momento, Pablo describe cómo al rechazar a Dios y sus principios, las personas caen en una degeneración moral progresiva que termina por despojarlas de su humanidad básica. Estos seres sin conciencia, no obstante su bochornoso proceder, disfrutan de la licencia de ciertas plataformas digitales que contribuyen con su permisividad a que se siga mintiendo, mientras por otro lado censuran información veraz que contribuye a despertar la conciencia de la humanidad. Cuánta basura se publica hoy y cuánta manipulación se realiza en esta era de la falsedad. En el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Oseas, capítulo 4, versos 1 al 3, el profeta expresa lo siguiente, abro comillas: Oíd palabra de Dios, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Cierro comillas. Aquí se describe un pueblo cuya deshumanización se origina en la ausencia de valores espirituales y éticos fundamentales, y las terribles consecuencias que aguardan. Tanto Pablo como Oseas nos permiten ver en su literatura el caótico estado moral de la humanidad. Y en el caso de Pablo, la profecía paulina señala que en los últimos tiempos, ojo con esta frase, la corrupción moral será tal que las personas perderán cualidades humanas esenciales como el afecto, la templanza y la bondad, conforme lo dice en la que se conoce como su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5, que dicen lo siguiente: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pero esto no es solo un problema moral, es una crisis ontológica, pues el ser humano está dejando de parecerse a su creador. Cuando los valores que sostienen la vida, la justicia, la verdad, la misericordia y el respeto son eliminados, el alma se endurece, el prójimo se vuelve un objeto y la vida una competencia salvaje. Isaías, capítulo 5, verso 20, lo advierte con fuerza. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Esta inversión moral nos habla de una sociedad que ha perdido su brújula interna y por tanto su humanidad. Lo que observamos hoy, el desprecio por la vida, el abandono de los débiles, el cinismo frente a la verdad, ya fue descrito por la Escritura. No es solo una evolución cultural, es una degeneración espiritual donde el rechazo de Dios lleva inevitablemente a la pérdida del amor, del respeto y de la conciencia. La pérdida de principios y valores es en esencia una pérdida del rostro de Dios en nosotros. El pecado no solo nos separa de Dios, nos desfigura como criaturas hechas a su imagen. Por eso el llamado profético y apostólico sigue vigente. Convertíos y vivirá vuestra alma. Solo cuando la humanidad recupere el temor del Señor como fundamento moral, podrá reencontrarse con su verdadera dignidad
y evitar el colapso espiritual que ya asoma en nuestros días. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, luego de haber escuchado esta palabra que viene de ti, despierta nuestra conciencia para que podamos clamar como el salmista en el Salmo 51:10 que dice: Crea en mí, oh Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.